Entonces, ojo, a partir de ahora, hablar de patrones, aunque sean mezclados. Y respecto a la consolidación, es muy importante saber si la consolidación es aguda o crónica, porque si se dan cuenta en esta tabla, los diagnósticos son totalmente diferentes, ¿no? Podemos hablar de neumonía o edema, o incluso irnos hasta neoplasia a sarcoidosis. Nos pasa mucho últimamente que llegan pacientes diagnosticados erróneamente como neumonía y al final resultan ser un cáncer pulmonar. Entonces, investigar eso. Vamos a tocar el edema agudo pulmonar. Yo creo que todos estamos muy familiarizados con esto. Reiterarles que hay dos fases, la fase intersticial y la fase alveolar. Normalmente este paciente es una fase alveolar. Vean cómo tiene estas imágenes, aumentos de la opacidad, como quedamos, áreas de consolidación, pero también hay áreas de vidrio ilustrado. Los recesos costos diafragmáticos están obliterados y hay broncograma aéreo. Esta paciente es una paciente trasplantada de hígado que se tuvo sobrecarga hídrica y formó un edema agudo pulmonar. Entonces, esta es la imagen típica, digámoslo así, pero recordar que hay una fase intersticial donde lo que va a predominar es el patrón reticular. Este es otro paciente con edema agudo pulmonar. Vean cómo es un paciente ya hospitalizado con un catéter venoso central y de distribución típica en alas de mariposa, que son esas áreas. Esta área es de consolidación, aquí hay otra, pero todo lo demás es vidrio ilustrado de contornos irregulares y definidos, mal definidos, pero respeta la periferia. Entonces sospechamos que sea un edema agudo pulmonar, está asociado a derrame pleural en este caso. Vean la distribución bien central que hay y vean cómo está acompañado de áreas de engrosamiento septal, incluso como aquí o aquí, del septo interlobulillar, y hay áreas que ya tienden a la consolidación, pero seguimos viendo los contornos vasculares. Entonces es un patrón predominantemente de vidrio ilustrado. El siguiente patrón que quiero que recuerden es la neumonía. Esta es la definición, es un área de inflamación. Sin embargo, ojo, neumonía no siempre se va a asociar a gérmenes infecciosos, bacterias, virus, hongos. Sí, puede ser o estar asociada a patología inflamatoria. Entonces, cuando hablamos de neumonía, no necesariamente va a ser infecciosa. Este es el típico patrón, una neumonía adquirida en la comunidad, en una paciente todavía pediátrica, y esta es la imagen que todos quisiéramos ver. Es un área de consolidación o una consolidación bien delimitada por la cisura menor. Tiene contornos poco definidos hacia superior, pero tiene broncograma aéreo. Entonces, cuando vemos esto, pues es un poco más sencillo si lo asociamos a los datos clínicos de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cómo se ve tomográficamente? Vean esta imagen, es muy característica. Vean el broncograma aéreo y asociado a ellos está la estructura vascular que lleva una ramificación normal, que es el diagnóstico diferencial que tendríamos que hacer con un cáncer pulmonar. Y esta imagen en la ventana de pulmón la puse para que vean cómo se delimita perfectamente hasta distal el broncograma aéreo, y ya tenía esta paciente afectación del pulmón contralateral con áreas de vidrio ilustrado y algunos nódulos centrilobulillares. Pero no es el único tipo de neumonía. ¿Qué pasa con la influenza? Que el INER ha tenido como mucho auge, ya se acerca la temporada casi. Entonces, recordar es un patrón bien particular, entonces por eso quise hacer hincapié y porque está dentro de las patologías que más llegan a urgencias. Son áreas de vidrio ilustrado en parches de distribución predominantemente peribronquial. Ojo, no necesariamente es así, como en este caso. Vean cómo hay áreas hacia ambos tercios inferiores que tienen componente de consolidación y de vidrio ilustrado. Y lo más importante es que no hay derrame pleural hasta que el paciente ya está complicado o sobreinfectado. Este es otro paciente con influenza. Vean cómo hay áreas de consolidación que están periféricas del lado derecho, pero aquí hay unas áreas parailiares centrales. En la tomografía que vemos, esta distribución que se nos hizo ya típica y casi característica de esta patología, los parches de consolidación periféricos, se borran los contornos vasculares. Vean, estas son áreas de consolidación y estas son áreas de vidrio ilustrado sin derrame pleural. Entonces, para que se lo graben, esto es muy sugestivo, no necesariamente exclusivo de influenza. Como es un hospital de referencia y tenemos patologías de todo tipo, hay muchos pacientes con VIH en este caso. Bueno, este paciente es un paciente masculino, pero tiene implantes
mamarios, y este paciente hizo una neumonía por biopolímeros. Estos pacientes habitualmente, cuando no tienen capacidad de, por ejemplo, colocarse implantes y esos, se inyectan a lo mejor aceites, etcétera, ¿no? Entonces, para suplir un poco esto. Entonces, vean este patrón de vidrio ilustrado que está difuso, quiere decir que está involucrando todo el parénquima pulmonar de manera bilateral, pero hay un patrón reticular en el fondo que lo acompaña. Si vemos la tomografía, es vidrio ilustrado puramente, delimitamos los bordes vasculares claramente, hay áreas que están respetadas de parénquima pulmonar, y todo esto nos habla de inflamación. Hacia los lóbulos inferiores tenía parches de consolidación que podría ser por el mismo proceso de inflamación, o áreas que ya estuvieran asociadas a una sobreinfección. Y, ¿por qué no? Y últimamente los tumores, y esto sí lo recalco porque el estadio en el que nos llegan los pacientes tiene mucho que ver a que no los detectamos en la periferia de manera temprana, ¿no? Entonces vean este paciente, si a lo mejor yo no tuviera como estuviera muy empapada de los pacientes que vemos aquí, pensaría que es una neumonía típica, una neumonía de focos múltiples, porque vean el componente de consolidación, vidrio ilustrado, nódulos, que está difuso de predominio hacia los tercios inferiores. Vemos la tomografía, es un poco, a mí cuando lo vi se me hizo sorpresiva, porque hay áreas de aspecto nodular o nódulos múltiples que conviven con nódulos de menor tamaño sólidos, pero también hay otros subsólidos. Hay algunos que confluyen para hacer estas grandes áreas de consolidación con vidrio ilustrado que se están empezando a cavitar. Y esto estaba en todo el parénquima pulmonar. Entonces es un patrón radiológico muy complejo. Este paciente tenía un adenocarcinoma mucinoso invasivo. Ahora, ¿qué otro nos llega a urgencias? Pues las hemoptisis. ¿Cuál es la causa de la hemoptisis? No voy a entrar en definiciones, evidentemente. Principalmente tuberculosis, cáncer y la hemorragia alveolar. Entonces, aquí tenemos unos casos. Este es un paciente con un patrón de consolidación hacia el tercio superior izquierdo, pero también tiene componentes de consolidación y vidrio ilustrado con un patrón nodular. Entonces este paciente tiene de todo. Si se dan cuenta, estas áreas radiolúcidas en el interior de la consolidación no corresponden al trayecto de la vía aérea. Son imágenes que están ahí irregulares que nos sugieren que esta consolidación está cavitada. Vemos los cortes tomográficos en ventana para mediastina y ventana para parénquima pulmonar, y me voy al parénquima pulmonar. Vean esta imagen, es una franca cavitación, de hecho son varias, con una pared gruesa irregular, y está asociado a un patrón nodular con árbol y gimación muy sugestivo de esta patología de diseminación broncógena. Pero ¿qué vemos del lado en la ventana de mediastino? Cómo hay trayectos vasculares que están inmiscuidos en esta consolidación y cavitación. Entonces, ¿de dónde estaba sangrando de este paciente? De estos vasos que estaban parenquimatosos pulmonares, que al erosionarse y estar en contacto con la vía aérea, pues nos producen el evento de hemoptisis. Esa es una de las causas. Otra es una hemorragia alveolar. Aquí tenemos una clínica de vasculitis y hay pacientes con patología reumatológica, y es relativamente frecuente que veamos este tipo de patrones. Vidrio ilustrado, francamente no hay consolidación, un poco de mayor densidad que está haciéndose la consolidación a este nivel, pero en realidad es pura consolidación y patrón reticular que vemos aquí. La tomografía, que se recomienda tomografía de alta resolución. Vean cómo tiene este patrón en empedrado casi. Hay áreas que se respetan, hay engrosamiento del septo interlobulillar que conviven con áreas de vidrio ilustrado y que está involucrando todo el parénquima pulmonar. Este paciente tenía una hemorragia alveolar. Y la otra, una de las causas son, bueno, las patologías infecciosas como la tuberculosis, como este. Este es un caso muy típico. Vean la imagen, una cavidad enorme hacia el ápice izquierdo con una imagen radiopaca redondeada en su interior. Hay patrón multinodular de predominio en ese hemitórax. Hay un área de consolidación hacia el lóbulo inferior izquierdo. Entonces vemos la tomografía y es casi diagnóstica, ¿no? Vean la enorme cavidad con su bola, con su hijo ahí en su interior, y este es una aspergiloma, es una imagen muy típica. Que pasa lo mismo con la tuberculosis, se erosionan las paredes de la cavidad, que hay estructuras vasculares adyacentes, y como está en contacto con la vía aérea, pues se produce el evento de hemoptisis. Y una vez más, el tumor, soy muy reiterativa en esto porque es muy importante. Si nosotros vemos esta placa,
primer diagnóstico que pensamos, un absceso pulmonar, pero dense cuenta el grosor importante de esta cavidad con un nivel hidroaéreo. Si esta pared mide 15 milímetros, eso es maligno, doctores. Entonces no duden en poner en su diagnóstico diferencial tumor o cáncer pulmonar. Si no quieren especificar la estirpe, está bien, pero esto es francamente maligno desde la radiografía. Vemos la tomografía, vean cómo es una gran masa, aquí está el nivel hidroaéreo. Este era un tumor epidermoide, que son los que más cavitan, tenían componente de consolidación atelectasia hacia el lóbulo medio. Y por último, la tromboembolia pulmonar, que bueno, lo mejor sería que nos llegaran casos como este. Si se dan cuenta, la anomalía es pobremente visible, pero está ahí. Hay obliteración del receso costodiafragmático izquierdo, hay una radiopacidad triangular hacia el retrocardíaca que nos indica que está hacia el lóbulo inferior izquierdo, pero nada más. Tal vez un poco de radiolucidez en comparación al hemitórax contralateral. En la ventana para parénquima pulmonar, vean este componente de consolidación que nosotros atribuimos tal vez a una atelectasia o a derrame pleural. Por eso siempre hacemos hincapié, no aseguren que la obliteración del receso pleural es derrame, porque no necesariamente es así. Y vean la tomografía, es un angiotac. Este es un trombo en silla de montar. Vean la afección tan importante que tiene bilateral, y la repercusión o la manifestación radiológica no es tan florida como es en la tomografía. Entonces, ojo, la tromboembolia pulmonar, aunque sea grave, no necesariamente se va a manifestar floridamente como este caso. Ojalá todos llegaran así, ¿no? Tienen todos los datos radiográficos de una tromboembolia pulmonar. Incremento del tamaño de las estructuras vasculares ciliares, hay una opacidad redondeada de base pleural verticiliar, elevación del hemidiafragma izquierdo, todo nos grita tromboembolia pulmonar. Le hacemos la tomografía, una imagen redondeada de base pleural que tiene el signo del halo inverso, que está muy relacionado con patología benigna. Está totalmente tapada la arteria pulmonar principal derecha y también tiene trombo del contralateral. Y vean, este es un infarto pulmonar. Entonces ojalá todos nos llegaran así. Bueno, ojalá no, porque es un paciente grave, pero que pudiéramos tener la sospecha tan fácilmente, ¿de acuerdo? Como conclusiones, y sí quiero dejar esto muy claro, la orientación diagnóstica a través de la radiografía o tomografía es una herramienta indispensable. ¿Y cuál es nuestra mejor arma? Hacer un análisis sistemático. Si nosotros nos brincamos pasos o no pensamos en todas las pequeños detalles como la edad, el sexo que se los mencioné, nosotros nos vamos a ir alejando más del diagnóstico principal. Y la sospecha radiológica siempre debe estar acompañada en la clínica, siempre, si nosotros queremos tener un mejor rendimiento. Y como último, y creo que siempre en el caso de Cristóbal y mío, trabajo en equipo, comunicación multidisciplinar. El radiólogo, por lo menos de tórax, no puede estar alejado del neumólogo, y ni el neumólogo del radiólogo. Entonces, invitarlos a que estemos cerca y nos comuniquemos en beneficio del paciente. Muchas gracias.